En entrevista con el diputado local Ignacio Mier Bañuelos, habló sobre el exhorto que presentó en días pasados ante el Congreso poblano, referente al incremento en el robo de hidrocarburos en la región. He hablado en repetidas ocasiones, en diferentes foros, en el sentido de que ha habido por así decirlo, una negligencia por parte de las autoridades federales, muy específico de la Policía Federal y del Ejército mexicano, toda vez que de ellos depende la protección, la salvaguarda de lo que es los hidrocarburos. Y en toda la región de Tecamachalco, empezando desde Palmar de Bravo, pasando por Quecholac, y pasando a Felipe Ángeles y toda esta lindero con Tecamachalco, con los ejidos de Tecamachalco, de Francisco y Madero, de la comunidad de Quecholac, todos esos linderos, obviamente sumando ya lo que viene siendo la parte de Acatzingo, han sido vulnerados por el crimen organizado y hay una gran cantidad de tomas clandestinas de petróleo, de gasolina, misma que al conducir por estos ductos ya está lista para ser vendida. Yo hice un exhorto en el Congreso del Estado para efecto de que se reforzara la vigilancia por parte del Ejército en turnos diurnos y nocturnos, por parte del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva, y que desde luego los municipios aportaran parte de sus elementos, de los destacamentos policíacos, para reforzar esta seguridad. Sin embargo, la responsabilidad primaria recae en el Ejército y en la Policía Federal. Entonces, lo que propuse en el Congreso fue que se reforzara la vigilancia diurna y nocturna para el caso de la salvaguarda de los ductos y evitar la ordeña. ¿Por qué? Porque la ordeña tiene dos vertientes. Una es la económica, le afecta al país y a los ingresos propios de nuestra nación. Y por otro lado, la más importante es el peligro que genera el tener ductos de Pemex abiertos de manera clandestina. Ya lo vivimos en San Martín Texmelucan hace un par de años, donde hubo una explosión importante, precisamente derivada de una toma clandestina de gasolina. No queremos repetir esos hechos lamentables en nuestra región, en Tecamachalco. Por ello, el exhorto a prevenir con acciones concretas, reforzando la seguridad, este tipo de ilícitos. A la fecha, después precisamente de hacer ese exhorto, Pemex emitió un comunicado en el cual decían que ya no iban a enviar la gasolina en estos ductos, sino un producto 60% de terminación, es decir, no iban a tener la posibilidad de comercializar ese producto que iba a circular por los ductos. Sin embargo, no ha sido así. A la fecha, esto te estoy hablando que fue hace casi 4 meses, a la fecha sigue enviando la gasolina terminada por los ductos que pasan por nuestra región, y la ordeña de los gasoductos a Pemex se ha intensificado. Entonces, lejos de que ayudara, ha perjudicado. Ahora hay más ordeña, hay más peligro y hay más detrimento económico al país. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las cosas en serio, que Pemex realmente tome cartas en el asunto, que el Ejército tome cartas en el asunto. La medida que había propuesto Pemex es la que resolvería por completo el problema, es decir, que no manden producto terminado por los ductos y que solamente envíen un producto al 60% de terminación de producto concluido. Entonces, yo creo que de esa forma se podría erradicar de forma plena este problema. Si siguen con esta desidia por parte de las autoridades federales, esto puede desembocar en un problema mayor. Y lo que no queremos es tapar el pozo cuando se ahoga el niño. Queremos tapar el pozo antes de que haya problemas mayores.
¿Consideras que se ha sobrepasado entonces el crimen organizado, sobrepasado las instituciones? Desde luego que sí, ha vulnerado las instituciones, ha comprado autoridades, ha dejado en ridículo a las fuerzas federales. ¿Por qué? Y se ve ahí, todos los días circulan pipas clandestinas en las madrugadas, llenas de petróleo, de combustible. Y los que lo han logrado evitar o capturar o de alguna forma combatir son los policías municipales. Son los que cuando tú te enteras de un caso de una pipa que fue detenida, es por autoridades municipales. Cuando las autoridades municipales son superadas por mucho por precisamente las bandas criminales que se dedican a lucrar con el petróleo de manera clandestina. Entonces, desde luego que cuando han capturado alguna pipa, esto es porque las personas que la trasladan pues no van armados, pero el problema no está en la pipa, el problema está en donde carga la pipa, que es en el ducto, y en el ducto ahí sí están las bandas de criminales fuertemente armados. Entonces ahí es el problema, ya no es en la pipa, es en la hora de la ordeña, que ahí es donde se debe de combatir, debe de reforzarse la vigilancia en los ductos, no andar cuidando las carreteras, en las pipas, es cuidar los ductos. Entonces sí se ha visto vulnerada las autoridades federales por esta cuestión, por esta situación. Ante este incremento, ¿presentarás otro nuevo exhorto? Quiero decirte que ya lo retomó la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, el exhorto que yo hice lo retomó y ya se aprobó el exhorto en el Pleno que propuso la Comisión de Protección Civil para efecto de hacerlo esto aquí y en el resto del Estado. Digo, porque sabemos que el polígono que corresponde a Tecamachalco está en tercer lugar en el ranking nacional, ¿no? Nacionalmente son 80,000 barriles de petróleo los que se extraen. Entonces imagínate, si estamos en el lugar número 3 de ese ranking, la verdad es que es preocupante, es alarmante y sobre todo es peligroso para la integridad física de las personas que habitan y que habitamos y que somos aledaños a estos ductos. Mencionas un tema importante en cuanto a la detonación de un posible incendio. Ayer se mencionaba en Acajete una detonación, una explosión a consecuencia de un posible centro de distribución de este combustible. ¿Qué le recomendarías a la ciudadanía en este aspecto? Pues si detectan, si saben, que denuncien, si hay algún indicio en donde se esté comercializando este producto y de manera ilícita, que lo denuncien de manera anónima. Existen incluso líneas telefónicas para denunciar de manera anónima y que señalen lo que está pasando, que no se cohíban, que no tengan miedo, que para eso está la autoridad, para proteger, pero sobre todo para prevenir situaciones como la que ocurrió en Acajete y la desagradable situación que ocurrió en San Martín, que dejó muchísimas pérdidas materiales y que gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales cuantiosas, y que obviamente en Tecamachalco, en Quecholac, en Palmar de Bravo, no queremos que más adelante, por no tomar cartas en el asunto, en un asunto trascendente, después estemos lamentando las consecuencias.